Y Antes de... listo. Y no hay otro Buenas igual. noches. Ya estamos iniciando nuestro programa Gerontológicos de todos los martes. Ya saben, siempre a las 6:45 de la tarde. Hoy día vamos a abordar temas que tienen que ver justamente con la visión del envejecimiento y de la gerontología en general, ¿no? Y cómo se está desarrollando. Y yo creo que va a ser un tema que va a generar mucha reflexión y sobre todo hay muchas interrogantes que van a quedar por el análisis. Que dentro de un momento ya vamos a empezar a ello. Y estamos pues en la compañía de la doctora Karina Rodríguez, ya habitualmente ya participando en el programa, acá acompañándome en el programa, así que vamos a contar también con sus comentarios y así que vamos a ir en este momento para compartir pantalla. Todos tenemos unos eventos muy importantes para los próximos días. A ver, aquí está. Todavía no está. Estamos entonces en el programa Gerontológicos de la Central Gerontológica Internacional. En unos momentos vamos a estar ya proyectando las imágenes de los temas que vamos a desarrollar. Muy bien, aquí estamos hacia una nueva gerontología y un nuevo escenario que se presenta. Han cambiado las cosas muchísimo. Tal vez, quién sabe, este fenómeno de la comunicación que tenemos, esa facilidad que tenemos para comunicarnos, ha habido hechos también que han precipitado los cambios, como el tema, por ejemplo, que tiene que ver con el COVID, que de alguna forma algo bueno dejó en toda la destrucción que nos produjo, es que también favoreció muchísimo la comunicación, en el sentido de que, por ejemplo, las personas mayores ya podían acceder, aprendieron un poco, ¿no? Estar más más empoderados en la cuestión tecnológica y lo creo que ha sido algo muy importante que va a generar un poco complicado acá para entrar, pero ya ahorita ya estamos. Bien, Ya se observa. sí, ya se ve. Bueno, la gerontología como ciencia y cultura. Claro, hay que decir dos cosas importantes acá, ¿no?
La gerontología se podría definir como la ciencia del envejecimiento humano en todos sus aspectos, en todas sus implicancias, pero también, así como hablamos de una ciencia en la cual básicamente están involucrados los profesionales o las personas formadas, digamos, en el tema gerontológico, también hay que considerar la necesidad de una cultura gerontológica a nivel global, es decir, que las personas en general puedan tener un conocimiento básico, fundamental, acerca de lo que es el envejecimiento y así poder prevenir realmente. Entonces, también nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿La gerontología solo ve personas mayores? Esta pregunta tiene que ver mucho con el hecho de que el trabajo está centrado, claro, lógicamente en las personas mayores en sí, pero también deberíamos comprender también lo que es el proceso de envejecimiento, ¿no? Y muchas veces estos sesgos que se dan a nivel profesional, tal vez será por sus especialidades, ¿no? Algunos vienen de la parte social, otros de la parte psicológica, entonces hay ciertos sesgos, ¿no? A veces no se llega digamos, a comprender la totalidad de lo que representa la gerontología como ciencia del envejecimiento humano. Es decir, se puede uno especializar en algo y de hecho tenemos algunos puntos ciegos ahí también con respecto a otras cuestiones que deberíamos conocer. Yo creo que la cultura gerontológica tiene que ser algo amplio que pueda abarcar tanto a los profesionales, por ejemplo, a los especialistas en psicogerontología, también deberían comprender la parte biológica. Igualmente los psicólogos, los gerontólogos sociales, ¿no es cierto? También deberían comprender esa parte. Y así como también los médicos que están enfocados en el tema biológico, también deberían comprender los aspectos sociales y psicológicos. Es decir, necesitamos una cultura gerontológica difundida a nivel de todos los profesionales. ¿Qué tal? Ah, está tu primer comentario. Ahí. Sí, yo considero que hablar de gerontología es hablar de la vida y Claro. justo Ajá. Bueno. hablar de gerontología es una etapa de, pero que tenemos que prepararnos para y tenemos que conocer él y tenemos que ubicar el cuándo, el cómo y el dónde, porque al final tenemos un momento en el que debemos como estar informando sobre el tema, tenemos que estar comunicando acciones relacionadas al tema y tenemos que saber dónde y cuándo hacemos acciones de educación, de información o de comunicación. Entonces, el prepararnos para el tema de gerontología es prepararnos en las etapas de vida y tenemos que estar conscientes de que como el envejecimiento es tan diverso, tan individualizado y tiene muchas características muy propias, pues ¿en qué momento de la vida vas a decidir? ¿A la mitad de la vida? ¿A la tercera parte de la vida? ¿O cómo prevenir algún tipo de condiciones para que cuando llegues a ese componente de deterioro porque ya no va a haber una recuperación orgánica, entonces vamos a hablar ya del envejecimiento como tal. Entonces, sí, no podemos como dejarlo solo, como cuando hablamos igual de los cuidados paliativos. No Ujú. es solo para quien está en una línea hacia la etapa final de su ciclo de vida, sino que los cuidados paliativos aplican en todo momento de crisis, en todo momento a familia, a los que lo están pasando. Igual es la gerontología, debemos educar a la persona, a la familia, a los políticos, a la sociedad, porque en todo momento hacemos intervenciones que se relacionan. Eso sería mi comentario. Claro que sí. Valor científico y cultural. Bueno, una pregunta por ahí. Ideologizamos mucho y las evidencias quedan fuera. Es el hecho de que la gerontología esté relacionado mucho con lo humano, ¿no? Que nos afecta muy directamente.
eso también influye en que tendemos a ideologizar mucho sobre eso, ¿no? Generalmente, si nosotros estuviéramos tratando sobre los animales, sobre los microbios o cualquier otro tema, probablemente tendríamos una postura diferente, mucho más, de repente más pegado a la evidencia y menos ideológica, ¿te das cuenta? O sea, no nos... Ahora, pero yo entiendo que también es necesario reforzar el valor científico de la gerontología, que es para mí comprenderla en su totalidad, ¿no? Aun cuando no podamos ser especialistas en cada uno de sus aspectos, y hay que tener bases sólidas de evidencia científica, ya que no se trata de acomodos teóricos convenientes o de decir discursos motivadores. O sea, generalmente el hecho mismo de que la gerontología está relacionada directamente con lo humano, de hecho nos pone ante unas respuestas que pueden ser más ideológicas que científicas. Eso es un tema que es recurrente en todo lo que tiene que ver con los humanos. No sé si lo puedes comentar eso. Sí, Sí, definitivamente, Luigi, sí. cuando nosotros abordamos la parte social, Ujú, cuando nosotros abordamos la parte psicológica y abordamos la parte espiritual de la persona, ujú, algunas veces nos volvemos un poco alejados de la ciencia porque sí. lamentablemente es de donde, si normalmente de personas mayores tenemos poca investigación de la Ujú, parte de las ciencias sociales, de las ciencias psicológicas y de la parte espiritual, tenemos menos investigación ujú, todavía. Y entonces acá venimos a confundir muchas veces los temas, porque incluso cuando tocamos la parte espiritual del ser de la persona, que es su componente de salud, muchos lo orientan a la parte religiosa y eso ujú, viene a veces a generar incluso escepticismos, a descalificar, a demeritar lo que hace el psicólogo social, lo que hace el gerontólogo social, lo que hace la parte psicológica, porque ligan a una parte tradicional religiosa y la espiritualidad es más ese centro del encontrarte con tu ser interior, con la fuerza que te mueva, con donde encuentras tu estabilidad y donde tú puedes canalizar de una manera sana tu energía y entonces no encontramos la parte científica muchas veces y existe, hay publicaciones, hay libros, encontramos dentro del medio la referencia bibliográfica, incluso podemos encontrar publicaciones con muy buen sustento en el que cómo evoluciona la persona que tiene esa parte gerontológica social, gerontológica psicológica muy bien reforzada a quien no lo tiene, pero lamentablemente es tan poco que tienes que tener la intencionalidad de buscarlo. Pero existe la ciencia atrás de cada uno de ah, estos componentes y la parte ideal que debemos tener es que quienes estamos en este componente, en este mundo, pues debemos ser abiertos a lo bio, psico, socio, espiritual en todo momento y poder ah, fortalecernos cada uno de nosotros y no demeritar porque yo soy social y lo social es lo más claro. importante por las redes, por la familia y la parte biológica y todo, o la parte biológica dejar por un lado. Entonces yo sí creo que debemos potencializar y complementarnos porque es en esa integración donde vamos a hacer mejor el abordaje y donde esa Ujú, meta de ser holísticos la vamos a poder hacer realidad, que es lo que claro. necesitamos en esta Esa etapa. es la cuestión, visión holística. Cierto que cada vez aumenta la transdisciplinariedad, es decir, eh, cada vez hay más profesiones, ¿no? que, que se vinculan con la gerontología, ¿no? Cada vez más. Cierto que más profesionales de distintas carreras, ¿no? Ya quieren tener una maestría en gerontología. A medida que la expectativa crece y el mundo, entre comillas, envejece, cada vez más profesionales de distinto origen se acercan al ámbito gerontológico.
ven una oportunidad también en participar en un tema que crece y que desborda expectativas, de hecho, ¿no? Yo creo que el tema gerontológico ha impactado muchísimo el cambio que se ha dado, ¿no? Sobre todo en la visión que teníamos sobre las personas mayores y otras investigaciones que se han realizado, yo creo que sí están influyendo. ¿Cuál es tu opinión sobre estos? Yo veo que desde la OMS, que ha Sí. venido analizando Ujú. ese incremento del número de años en muchos grupos sociales y que incluso sociedades como las nuestras, que tenemos esa dualidad de que se nos muere gente, niño, joven, nuestra pirámide poblacional todavía sigue siendo con una base amplia que cada vez está siendo más reducida, pero siguen siendo pirámides de base amplia, pero aún así estamos ya teniendo un engrosamiento de las puntas de nuestras pirámides. Entonces, eso ha traído a todos, a médicos, a comercio, a industria, a generar y volver la vista hacia el grupo poblacional de personas mayores, porque están dándose cuenta que primero es un grupo pues que consume, que produce, que genera parte de la economía de los países y también es un grupo al que tienen una oportunidad. Entonces tú ya ves que ya en el deporte ya hay indumentaria, ya hay ropa, calzado para personas mayores, ya en recreación, ya en turismo, ya se hace un enfoque con visión hacia la persona mayor. Situaciones Ujú. que antes, pues bueno, si puede que vaya y si no puede, Claro. pues no lo viva, pero en cambio ahora ya no. Incluso ya ves orientado cultura, arte, turismo, deporte, recreación, actividades socioculturales, ya tienen una visión como población foco a la persona mayor. Y dentro del ámbito de la salud, dentro del ámbito del abordaje, también ya estamos siendo visibles para muchos porque tienen áreas de oportunidad para incluirse dentro de este proceso Ujú. porque les está tocando abordar cada vez más a personas con más años y que tienen buenas condiciones o que requieren alguna intervención para tener condiciones de vida y vida digna y con calidad, porque ese desarrollo de los años está siendo tan amplia la sombría porque tienen desde quien requiere apoyos y acompañamiento y supervisión de procesos hasta el que es totalmente autónomo, deportista, atleta, trabaja, produce, vive solo y hace todas sus actividades sin tener mayor necesidad ni de acompañamiento ni de supervisión. Entonces sí estamos siendo un grupo social que cada vez está siendo más emergente, más visible y con más necesidades a las que todos estamos orientando nuestro enfoque. Así es. Sí, pues los profesionales cada vez se interesan más por el tema de envejecimiento. Eso se ve bien claro. Estamos pendientes de la transformación que se va dando frente a nuestros ojos. La actualización del conocimiento no pasa solamente por la academia. Necesitamos mirar lo que ocurre cada día. El mundo del conocimiento ahora se transforma más veloz cada vez más. La nueva gerontología, vamos a decirlo así, no será para los distraídos ni tampoco para los conservadores. Razón, ¿por qué? Porque tenemos que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. O sea, la academia no nos va a dar todo el conocimiento, no. Nosotros tenemos que estar viendo el escenario. Entonces, la nueva gerontología, como eso, ni conservadores tampoco. Debemos enfrentar nuevos escenarios con probablemente una reconceptualización necesaria, porque hay muchas cosas que ya no van más, o sea, ya con este escenario nuevo ha cambiado muchas perspectivas, ¿no? Entonces, tenemos que tener una actitud entonces dispuesta a los cambios, a entender que los cambios son no solamente, no diría que solamente que una cuestión de necesidad, es de hecho, es la forma en que todas las ciencias, ¿no? Se transforman y mejoran, ¿no?
crean nuevos desarrollos y eso de todas maneras tiene que ser. Te dejo tu comentario. Mira, yo, Luigi, yo soy muy reflexiva en este tema y Ya. precisamente porque soy parte de la academia, me lleva mucho a entender a la generación que Ajá. ahora se encuentra formándose, porque Luigi, es Ujú. difícil en un mundo donde hay tanta información, pero a la vez desinformación, y Sí, también. donde encontrar el criterio sustentado con ciencia, Ujú. con un abordaje certero, con fundamentos reales Claro. y dependiendo de dónde busques y cómo busques, pues así va a ser el criterio que formes y a dónde vas a llegar. Entonces, yo no puedo decirte envidio a las nuevas generaciones que se están formando actualmente porque tienen toda la información, sí, pero Ya. ¿cómo van a elegir cuál es la mejor Ah, información? ujú. Entonces, yo sí creo que El nosotros, reto. los que sí hemos venido trabajando y justo como vanguardistas de todos los conceptos, Ujú. nosotros debiéramos fortalecer a toda nuestra población en cómo tener un criterio Ujú. eh, óptimo o cómo ser críticos ante la información, cómo saber encontrar información correcta o Ujú. información más certera y Así es. debemos ser nosotros quienes de verdad promulguemos cada acción, cada investigación, cada artículo que se publique y hacerlo por todos los medios, viralizar para Ujú. que la información Así certera es. esté accesible y llegue, porque eso creo que es mucho del ser de vanguardia gerontológica, el Así que es. nosotros buscamos no tener la razón, porque no es eso, nadie va a tener nunca la razón, Claro. porque nuestras acciones no son de razón. Nuestras acciones son de invitar a la reflexión, de llegar a Ajá. consensos y de encontrar esos criterios que de verdad den la parte de definición, de guía, de Ajá. proceso para que una persona mayor avance de manera segura y quienes le acompañemos lo hagamos de la mejor manera y lo mejor informados posible. Pero más que solo generar productos de información y comunicación, tenemos también que enseñar cómo elegir y cómo seleccionar el mejor Eso. contenido. Eso es parte de lo que debemos de ser responsables y hacerlo, porque cualquiera hoy saca el colágeno tipo 9 porque ese no Sí. estaba estudiado y ese va a ser el de la eterna juventud y todo, y nos dan Sí, sí. simplemente un esteroide en polvo con algún monte Ah, y súper. cualquiera lo toma y lo cree porque es la panacea, cuando en realidad no debiéramos suplementar más de lo que no encontramos a nivel de nuestra alimentación, lo que sí estamos perdiendo por carencial y no estar utilizando tanto recurso. Pero hoy en cualquier red que tú busques, vas a encontrar muchas situaciones falaces que están Sí, relacionadas con productos, que es un engaño total, sí, pero sí, porque sí. al final no llevamos a la reflexión y te sacan nombres de actrices, nombres de gente Sí, famosa o sí, sí. algunos colegas se prestan porque al final pues es parte de un negocio, pero no es una realidad segura para poder llevar a quien va a asistir o acompañar a personas mayores y mucho más a quien va a ser un usuario de ese contenido para su vida. Entonces, sí tenemos mucha información, pero también tenemos mucha desinformación. Sí, Entonces, es sí cierto. es importante que aprendamos a trabajar en esa línea. Claro, o sea, ese es el tema también, ¿no? Nosotros tenemos que tener ¿cómo podemos decir? Esa orientación, como tú lo has dicho, analítica, reflexiva, sobre lo que se expresa, lo que se puede ver, ¿no? Y de hecho, esa es una necesidad. O sea, es una necesidad para que el gerontólogo, digamos, que comunica, que participa de las redes sociales, en general, en Internet, tiene una gran responsabilidad, ¿no? Tiene una gran responsabilidad de transmitir un conocimiento certero y sobre todo el gran reto también es la interpretación de ciertos hechos que se vienen dando, ¿no? Eso también. Ahora, con respecto a actitudes de profesional, justamente, acá estamos.
ya no es permisible declarar algo sin sustentarlo. Y yo lo digo porque yo he tenido muchas oportunidades. Yo he ido a cientos de conferencias y hay muchas veces que se habla de una manera como si se tratara de un axioma, de un tema que no necesita ya, ¿no?, sustento. Es decir, simplemente se declara y no hay, y pasa a otra cosa, ¿no? Algo así. Entonces, la gerontología no es una ciencia exacta, ya lo sabemos, ni tratamos con verdades de perogrullo. O sea, lo que es una verdad de perogrullo, ¿no? Esas, las verdades que son ya demasiado elementales, ¿no? Pero el hecho de que no sea una ciencia exacta no nos da pie a la deshonestidad intelectual. Tenemos que decir la verdad, ¿no es cierto? De lo que realmente se comprueba, las verdades. Entonces, y de contrabando nos va a llegar el edadismo que no fácilmente percibido y las posturas idealizadoras que parecen querer motivar con mentiras convenientes. Es decir, lo que ocurre es que lo que había dicho anteriormente yo, todo lo que se relaciona con el tema humano que está en la gerontología, nos lleva muchas veces a no querer aceptar ciertas realidades, ¿no es cierto? Entonces, es como si nosotros quisiéramos interpretar toda la realidad en función de nuestra conveniencia y necesidad, cuando hay cosas que de repente no, no son, o sea, o sea, mejor dicho, eh, no es algo real, simplemente es una propuesta, no sé qué decirte, ¿no? Algo, y estas posturas idealizadoras, por ejemplo, que la verdad es que yo veo muchos carteles por ahí, ¿no? Muchos cartelitos que salen por ahí, motivadores, pero no me convencen, no sé. A ver, quiero tu opinión. Sí es cierto, Luigi, que tenemos como profesionales, Sí, eh, tenemos en todo momento que sustentar. Entendemos que sí, nuestro mundo está lleno de hipótesis y teorías. sí, Y en la línea de la ciencia, pues nos movemos en confirmar las hipótesis, en determinar a quiénes aplica lo que en esa hipótesis nosotros confirmamos y jamás generalizar, porque muchas veces, por ejemplo, existe el libro de cómo vivir 100 años, ¿verdad? Y cuando tú lees el contenido del libro, pues bueno, sí es un libro que nos permite el entender la, todos los hábitos y condiciones de vida que debo modificar para yo vivir los 100 años. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que vivimos en un medio ambiente que puede estar contaminado, que puede tener, qué sé yo, vivimos cerca de un área donde hay mecánica y hay baterías y hay plomo, y aunque yo todo lo haga bien, el medio ambiente puede dañar mi hígado, puede dañar mis órganos porque va a haber algo ambiental que me va a llevar a mí a un factor de riesgo. Y así hay muchos otros determinantes y condicionantes, pero cuando de pronto nos ponemos a escribir o en el área de ciencia vamos a publicar y vamos a decir, nos atrevemos a hacer afirmaciones y generalizaciones globales. Y eso es una falacia ecológica porque yo no puedo asegurar que una persona de nuestras 22 culturas mayas que tenemos en Guatemala van a movilizar sus procesos de vida de la misma manera que alguien, pues, del colectivo Inca. ¿Y por qué? Porque si los movemos de contexto, si yo me traigo a alguien acá a Guatemala y yo te llevo a Perú, a un grupo nuestro, las condiciones van a cambiar definitivamente y eso puede o prolongar los años de vida o acortar los años de vida. Entonces, en todo momento nosotros debemos siempre de hacer ver claro cuando publicamos algo, de qué comunidad es, en qué momento se ujú, hizo, para quién se hizo,
para que no agarremos esas falsas verdades generalizadas, ya que van a Ajá, ser ya generalizado. ciertas para lo que fue diseñada la investigación, pero no podemos generalizar porque nunca vamos a encontrar algo que sea aplicado a todos los grupos y Ah, colectivos que tenemos a nivel social. exactamente. Sí, esa es la heterogeneidad. Muchas Ujú, veces ya nos acostumbramos a expresar lo que creemos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces los que revolucionan, porque acá te voy a decir una cosa bien interesante que tiene que ver con la vista panorámica, ¿no? O sea, porque vamos a poner un ejemplo simple. Por ejemplo, si yo veo las cosas demasiado cerca, ¿no? No veo el panorama y no tengo una vista, digamos, de lo que sucede en toda su amplitud, ¿no? Entonces, de repente puedo tener una visión de detalle, pero no tengo el panorama, ¿te das cuenta? Entonces, el tema es que necesitamos también, así como hay muchos especialistas, por decirlo así, ¿no? O que son más que especialistas, yo lo diría ya casi como hiper especialistas, ¿no? Llegan al extremo de la hiperespecialización. Entonces ven solamente un puntito de la cuestión, ¿no es cierto? Del tema importante. Y esto me hace pensar de que a veces hay científicos que, por ejemplo, que vienen de una ciencia distinta a la que, por ejemplo, están viendo un tema físico, de repente viene un matemático o no sé qué, que observa algo, ¿no? Y se lo comunica a los físicos. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, comunica lo que ve y cuando ellos comienzan a analizar, se dan cuenta que esto es totalmente correcto, ¿no? A pesar de que él no es especialista en el tema. Por eso yo digo que a veces también el tema de la hiperespecialización lleva definitivamente a sesgos, ¿no? A puntos ciegos y es necesario también tener un punto de vista panorámico, es decir, así como vemos las cosas de cerca, también tenemos que verlas un poquito de lejos, ¿no? Entonces hay que percibir lo que ocurre en el escenario. La razón para comprender la necesidad de un perfil comunicador en el profesional gerontológico. Entonces, si uno va a ver las cosas eh, detallistamente, por supuesto, va a aportar a la ciencia, pero necesitamos también esta visión panorámica que fortalece nuestro perfil comunicador y que va a conseguir que tal vez podamos ver algo que aquellos demasiado detallistas no lo ven. ¿Qué es tu opinión? definitivamente, Luigi. Sí, En la medida, y eso nos pasa con la persona sí. mayor que llega con alguna condición de salud, porque cada médico prescribe, el cardiólogo la medicina para la presión, el endocrinólogo para la diabetes, el reumatólogo para los procesos artrósicos degenerativos, y empieza la persona mayor a ser una farmacia andante. Y Ujú, eso viene siendo un factor de riesgo muy serio por la polifarmacia. Y es el hecho de que cada, como tú dices, hiperespecialista, cada subespecialista ve solo su componente y dejamos, por un lado, el darnos cuenta de todas esas interacciones de lo que estamos prescribiendo y combinando. Entonces, sí tenemos que dedicar ese tiempo a la persona mayor en donde existen dos líneas en las cuales creo que ningún extremo es el ideal, Luigi, porque existe el que a una consulta debe entrar solo la persona mayor y debe ponerse la atención que él comparta y que se le atienda y que sea parte del proceso. ujú, Y existe la corriente donde debe entrar cuando requiere de una asistencia con la persona que le asiste para poder llegar a consensos y puntos de educación. Yo creo y pienso, Luigi, que si nosotros
conocemos más a fondo al usuario con el cual estamos trabajando y tenemos todo un panorama, tenemos esa vista panorámica Sí, de la condición, el servicio que vamos a dar en plan educacional, en orientación y todo, va a ser el ideal. Pero si claro. nosotros nos dedicamos solo a un fragmento o a un órgano, jamás vamos a tener una Ujú. certeza de que estemos dando un apoyo integral a la persona. Entonces, la Así es. visión panorámica en la persona mayor es indispensable, necesaria, obligatoria y en todo momento que no se pierda. Claro. Ah, tu micrófono se cerró, ¿o qué? Bueno, edadismo profesional. Bueno, seguimos. A Como ver. faro dentro de la atención, porque si tú, Ah, ya, sí, no te escuchaba una parte. Sí, ahora sí, sí, sí te escucho yo. Ahora sí. va. Sí, te Ujú. cambió tu. Ya. Bueno, seguimos entonces. Sí, dale, Luis. Sí, edadismo profesional. Bueno, seguimos con nuestro elegante y profesional edadismo de querer trabajar con personas mayores como si se tratara de una masa de personas y un bloque humano. Este, lo que me estoy refiriendo acá en concreto es esa tendencia generalizadora, ¿no? Que tenemos cuando hablamos de personas mayores, ya nos estamos imaginando, ya se están proyectando ciertas imágenes, ¿no? Que inducen al profesional en una postura, digamos, de, de cuidar, de proteger, de asistir a una persona vulnerable, o sea, de asumir una serie de situaciones o cosas que son comunes en las personas mayores y que, sin embargo, en realidad es edadista en el sentido de que justamente por ello, porque no se respeta la singularidad, o sea, e incluso el sentido de responsabilidad de la persona mayor, porque yo te digo, muchas personas, pareciera que ellos, por sus actitudes, yo puedo deducir que esta persona no tiene mucha confianza en que una persona mayor sea plenamente responsable de su salud, por ejemplo, para poner un tema de salud, ¿no? Entonces, asume que esa persona, como es una persona mayor, ¿no? Ya de repente ya no se preocupa mucho, ya es testarudo, ¿no? Ahí están Ujú. los prejuicios, ahí están los prejuicios, ahí están los prejuicios. Entonces, el no respetar, ¿no? O el asumir, para mí hay que asumir el sentido de responsabilidad de una persona mayor, salvo que sea una persona con deterioro cognitivo, no sé, algo así. Pero yo debo, de hecho, tengo que asumir que esa persona es responsable de sí misma y que va a actuar de una manera, digamos, adecuada, ¿no? Entonces, ahora, claro, nosotros no vamos a ser guías tampoco. Nosotros lo que vamos a Ujú. hacer es, podemos aconsejar, podemos asesorar, Ujú. ayudar si se necesita ayuda, pero el punto es de que digo yo acá, el edadismo está en generalizar, o sea, ver a todas las personas mayores como un bloque que, o sea, que como decir, yo voy a, digamos, a tratar a una persona mayor y pienso que como si fueran, como si todas fueran iguales, ¿no? Cuando son casos totalmente diferentes. Eso es lo que quiero hablar acá. Ujú, Sí, Luigi. Em, el edadismo profesional es tristemente muy común ujú, ujú, y esas generalizaciones que hacemos las basamos de pronto incluso en teorías o en contenidos de literatura muy obsoleta del siglo pasado, ujú. donde pues teníamos menos recursos, teníamos menos herramientas para poder apoyar y que tuvieran una mejor condición de vida las personas mayores, menos incluso dispositivos de apoyo.
Y yo te digo que nosotros como profesionales, en mi forma de verlo, y lo digo acá muy una apreciación, Karina, yo creo que existimos profesionales solo de dos tipos, Ujú. profesionales facilitadores o profesionales barreras. Y el profesional Ah, barrera es el que está lleno de todos los paradigmas con los que creció, con los que vivió de niño, y es lo que yo te he puesto de ejemplo. Yo ajá. me acuerdo de mi abuelita a sus 50 años, una persona que ya no salía al mercado, no iba a la calle, ¿no? Y te estoy hablando de los 50 años. Y pues yo Mm, con mis 55, como tú dices el otro día, subiendo, 54, ya me sumé uno más, con los 54 subiendo montañas, trabajando con niños, corriendo, haciendo tareas que dentro de mi componente de niña no existía. O sea, yo cuando hablaba de una persona de 50 años, para mí ya era una persona que se quedaba en casa y no se movía. Pero ajá, entonces el paradigma lo tienes que cambiar, porque claro. ya las condiciones cambiaron, porque ya la edad, la expectativa de vida subió, hay mejores atenciones en salud, hay más recursos, hay más información y hay más Así es. condiciones. Pero sí manejamos un gran bloque de profesionales que siguen viviendo con el paradigma con el que no, estudiamos. Yo hace Ujú, 40 años estudié bajo esas condiciones lo que era una persona mayor, pero ya incluso hasta la terminología. A ujú, mí, dentro del contexto de derechos humanos, estamos hablando de personas mayores como un colectivo y es a lo que decimos porque es cómo eligieron las personas mayores ser nombradas, ¿no? Sin ujú, embargo, tú todavía encuentras términos que no debiéramos manejar en muchos de los profesionales. Y cuando ujú. tú hablas con ellos y llegas a un punto de decir, no, que hay que decirlo, así lo dice Dios de este libro, así lo dice este autor. Así lo dice, pero son publicaciones, términos, informes que pues tienen una publicación anterior al periodo en el cual se va moviendo. Entonces, cierro diciéndote que nosotros vamos a hacer barreras o facilitadores en la línea en que nos estamos actualizando. Y para bajar ese edadismo como profesionales, debemos obligatoriamente que actualizarnos, porque si no, siempre vamos a ser una barrera en el entorno donde nos desarrollemos porque no vamos a favorecer esa autonomía y esa dignidad de persona mayor y visualizarlo con más capacidades, porque hoy por hoy las tienen porque el entorno ahora es más facilitador. Así es. Las incoherencias de cada día. Bueno, la comunicación sobre... Uy, caray, acá hay una persona que quería entrar. A ver. Ah, Luz Chávez. Bien. La comunicación sobre personas mayores y el envejecimiento muchas veces se distancian como si se trataran de temas no vinculados. Y sin embargo, analizar es separar, lógicamente, para observar los componentes y cómo interactúan. Eso está bien, ¿no? Correcto. Las informaciones del envejecimiento son contradictorias, ¿no? Porque ya sabemos que hay una veintena de nociones que se entrechocan, o sea, una se choca con la otra, o sea, aparentemente. ¿Y por qué tenemos este problema? Yo pienso que tiene que ver mucho con la cuestión humana. Si estuviéramos hablando del envejecimiento de los insectos o de los monos y otra cosa, vas a ver que todos lo solucionan en un ratito, ¿no? Pero cuando estamos en el escenario humano, la cosa es mucho más complicada, es la verdad. Entonces, eh, entonces el tema de la comunicación sobre personas, yo digo, ¿por qué? Porque yo veo en unos casos muchos gerontólogos que prácticamente se han centrado de tal forma en la cuestión de que asistir o ayudar o a coordinar con actividades con las personas mayores, a tal punto que ya prácticamente sus conocimientos sobre el envejecimiento en sí ya son pequeños, ¿no? Y yo creo que el tema del envejecimiento sí se le debe dar la importancia necesaria porque justamente es algo que todos van a transcurrir, o sea, y no tenemos enfoques preventivos con respecto a eso, ¿no? De cómo vamos a manejar nuestro envejecimiento. Por eso es que entonces hablamos eh, de temas que pareciera que fueran aparte
O sea, como que envejecimiento es un tema y personas mayores es otro tema. Entonces, ¿dónde está la visión holística? ¿Te das cuenta? Pero esta es Ujú. una cuestión común, que lo vas a ver constantemente. Un gerontólogo, una gerontóloga, yo entiendo, yo comprendo perfectamente que una persona está buscando cómo desarrollarse como profesional y encontrar un lugar, lógicamente, para trabajar, ¿no es cierto? Para desarrollar esos conocimientos. Pero el problema es que eh, a veces la cuestión científica falla, pues porque ya como nosotros estamos tan involucrados en algo y como no tenemos esa visión amplia como la que habíamos ya comentado antes, es ahí también una cuestión problemática. A ver, te la dejo ahora. Sí, eso pasa mucho, Luigi, porque tú estudias, te gradúas y terminas y aplicas lo que aprendiste y pues ya encontraste un trabajo y ahí te quedas. Ujú. Entonces, por ejemplo, veámoslo desde el lado del movimiento. Ajá, Eh, en los 90 hablábamos de no trabajar potencia en personas mayores, de no poner a hacer actividades de pesas y potencia, porque eso iba a generar más desgaste articular y eso iba a llevar a un deterioro de rodillas, de tobillos, de columna, mucho deterioro y daño. Entonces, nos limitábamos a hacer ejercicio aeróbico, caminar, pero quitábamos la parte de potencia porque el peso sobrecargaba y hacía, ¿no? Sin embargo, conforme se van haciendo investigaciones, nos vamos dando cuenta que al mejorar la fuerza muscular, hay más separación, hay mejor postura, hay una mejor manera de manejar la carga y el tener músculos fortalecidos genera una mejor condición cardiovascular, osteomuscular y todo lo que conviene. Entonces, luego ya en los 2000 empezamos a darnos cuenta de que era importante hacer pesas con la persona mayor, que no teníamos que dejarlo en claro. reposo y que no teníamos que dejarlo sin mover. Sin embargo, si el profesional no se actualiza y el ortopeda que se formó en los 90 sigue diciendo no a la potencia, la persona que está trabajando en la línea de el movimiento de la persona mayor sigue manteniéndose y tiene su base de referencia en lo que aprendió en el siglo pasado, pero sí debemos y debe ser una responsabilidad y un compromiso de no tener esas incongruencias, sino que debemos decir, ay, bueno, pero si en algún momento se está haciendo, buscar y actualizar y ver en realidad la biodinámica, ver en realidad la ergonomía, ver en realidad las Ah, respuestas humanas, como tú bien dices, sí. cómo el cuerpo humano puede generar capacidades, renovar, crecer, potenciar y sobre eso llevar a la práctica según la capacidad funcional de la persona. Pero eso me lleva a mí a estar estudiando todo el tiempo, porque siempre va a haber una técnica nueva, que ahora con peso muerto, que ahora lo hacemos de tal manera. O sea, siempre el mundo se está innovando y dentro de esa innovación vamos nosotros, pero no debemos generar incongruencias cuando hacemos chocar teorías que son de Ajá. épocas diferentes. Y eso es la incongruencia más grande que encuentro a nivel profesional cuando Ajá. aplicamos contenidos de contextos y épocas distintas. Así es, ahí está el problema. No quieren definir, el titular dice, no quieren definir la vejez, solamente decir lo que no es. Esto es, bueno, eso es un tema recurrente que también he visto yo en las publicaciones. Luego de la muy cuestionada, este es la publicación de la OMS, ¿te acuerdas que, no? En la escandalosa eh, publicación que había, digamos, puesto en vejez en el CIE 11, ¿tú te acuerdas? Ya. Ujú, Eh, vamos quiero pensar en una cosa. Después de ello, a raíz de la presión de las instituciones, se cambió a pérdida de la capacidad intrínseca asociada al proceso de envejecimiento. Según muchos profesionales, ellos consideran que no debería haber nada escrito en ese CIE 11 que se relacione con la vejez. Ahí vamos a ver. Ahora,
Y obviamente están diciendo, de otro modo, lo que está haciendo la OMS con esta nueva publicación que vino después, ¿no? Yo creo que ellos están definiendo la vejez. La están definiendo, obviamente, desde el punto de vista biológico, ¿no? Claro. Y por tanto, se podría decir que han ganado, a pesar de todo, ya que no era necesario poner nada. Según la doctora Graciela Zaevsky también dijo lo mismo, que no era necesario poner nada ahí. Ahora, vamos al gran problema de la tal vejez, que está ahí. Bueno, definida así, muchas personas mayores no estarían en etapa de vejez, a pesar de cumplir 60 años o más, ya que no necesariamente estarían perdiendo capacidad intrínseca. ¿Te das cuenta? Entonces, el tema es que si la OMS está reemplazando vejez por pérdida de la capacidad intrínseca asociada a procesos de envejecimiento, simplemente te está diciendo, ya no voy a decir vejez, voy a decir lo que implica. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora, todos sabemos que las etapas de la vida, eh, en todas las etapas de la vida hay heterogeneidad, ¿no? Y poner acá y decir que la vejez comienza a los 60 años ya resulta bastante absurdo, ¿no? Entonces, por eso, justamente porque estamos comprendiendo la heterogeneidad. Entonces, no necesariamente, porque vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo 63 años y no tengo ninguna pérdida de nada, de capacidad intrínseca, ni funcional, ni nada, ¿no? Entonces quiere decir que si la vejez está siendo definida de esta manera de la OMS, ¿no? Entonces, muchas personas mayores podrían decir que no están en la vejez y también se podría decir que hay personas que por su envejecimiento prematuro debido a alguna patología podrían decir que están en la vejez antes de los 60 años. A ver, adelante. Ay, Luigi, aquí te voy a dar igual, voy a hablar a título Karina para no generar ninguna polémica seria. A ver, creo que hemos estado navegando con referentes que se nos perdieron en la línea que toca. ¿Por qué? La CIE 11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, onceava Sí, edición, claro. incluye el componente debido a que, así como teníamos muchas condiciones de salud que no se Ujú. podían definir, pero que era necesario clasificarlas Ajá. para poder dar un servicio y luego para poder contarlas y revisarlas. Entonces generó ese grupo de expertos el tema de que va a entrar la CIE, a la CIE 11 vejez cuando esto sea patología. Ajá. Entonces, ahí está definido el componente de la pérdida intrínseca de capacidades de una Ajá. persona Claro. porque se deterioró su condición orgánica. O sea, ahí vas a poner justo al que no va a tener una fractura de cadera, una fractura de columna, porque todos los que tengan ya una condición orgánica de deterioro, su clasificación va a ir en esa condición, Ah, no va a caer en este espacio, pero el que veamos, alguien que nunca hizo ejercicio, alguien que comió mal, alguien que llegó a los ah, 45 años y perdió su capacidad, o sea, aceleró el envejecimiento de su claro. equipo, de su parte orgánica y está con ese deterioro y puede en algún momento, si no tiene ninguna condición de salud como obesidad, artrosis, algo en el que pueda catalogarse, va ahí, pero debieran ser muy poquititos los casos que Ujú. van a caer en ese clasificador, porque la CIE 11 nos sirve cuentalatas, nos sirve para contar y para Sí. que todos en el mundo estandaricemos y poder decir, en el mundo tenemos tantas personas atendidas al año por el 18.3.el el Ya. código
que Ujú. define una condición. Entonces, yo Una- pienso, Luigi, sí, que referente CIE-11 no debiera ser para nosotros, no podemos buscar una definición de envejecimiento sano si lo estamos buscando en un clasificador de envejecimiento enfermo. Entonces, por eso esa te está digo, buena, o sea, buena reflexión. ajá, entonces estamos usando un referente. Entonces, cuando la OMS viene y dice, no, o sea, pienso, Luigi, que en algún momento hubo como Sí, una mala manera de socializar a sí, qué era el referente de CIE-11. Pero recordemos siempre que OMS tiene dos clasificadores para condición de salud a y ver, es la CIE, que es el clasificador internacional de enfermedades, y la CIF, que es el clasificador internacional del funcionamiento y condiciones de salud. Y la CIF sí tiene la visión holística. Entonces, quien no tiene un código CIE porque no entra dentro de una condición de enfermedad, porque es lo que ve, debe tener un código CIF, que es el que ve el funcionamiento. Lo que pasa, Luigi, es que a nivel del mundo, muy pocos países, creo que al final a nivel de América es contadísimo, aplican la CIF. Y es ahí donde podemos nosotros tener esa categorización funcional del ser humano, porque la CIF es la que ve las condiciones de funcionamiento y de salud, pero no lo conocemos. Entonces, sí, por ajá, eso es repito, verdad. Luigi, mi Es, reflexión va al sí, referente que estamos usando para la definición de una etapa, porque no es con ese sí, sentir ni es en ese contexto que fue claro. desarrollado en la Lo CIE que, 11. lo ¿Sí? que yo quería quedar claro, ¿no es cierto?, para que la gente comprenda, porque yo entiendo que en todas las etapas de la vida tienen ciertas características, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando un niño pasa a la pubertad, digamos así, cambia la voz, ¿no? Por ejemplo, experimenta un crecimiento, o sea, hay unas ciertas características, ¿no? Que se pueden ver, que se pueden notar, ¿no es cierto? Incluso cuando una persona tiene más de 30 años también. Entonces, Ujú, eso nos demuestra que sí hay indicadores que se pueden describir. O sea, se puede describir la vejez, por supuesto que se puede describir la vejez. Entonces, si se puede, yo creo que todas las etapas de la vida son heterogéneas, todos, todos. ujú, ujú, No hay en grupo, todos van a empezar una etapa de la vida. Y ese es un tema que sí está creciendo ya y que incluso un gerontólogo muy conocido que ha escrito bastante, Javier Yanguas, también lo había manifestado, de que definitivamente la vejez debería vincularse más con la edad biológica, por el tema este de la que te acabo de decir, ¿no? ujú, De que la forma como envejecemos algunos más rápido, otros más lento o diferente. Entonces, ya me parece que el constructo ya está en serios problemas, ¿no? De hecho, ya hay mucha gente que está cuestionando este constructo. Ahora, el marketing gerontológico, bueno, longevidad, vivir más. Bueno, el marketing gerontológico pone sus etiquetas, hay cosas nuevas, hay nuevas posturas, ¿no? Eh, Por ejemplo, se habla de que la nueva longevidad establece que la nueva longevidad, quiero decir, no se trata de vivir más, sino mejor. Y, pero longevidad significa larga vida, vivir más, o sea, vivir más en relación al promedio de la población, ¿no es cierto? Entonces, con condiciones de estilo de vida saludable, y con un factor genético también. Hay que decir que en la longevidad hay buena carga genética. Lo que sí es cierto es que en promedio estamos viviendo más. Lo que hay es un escenario muy distinto a lo que veíamos hace poco y tiene que ver con la presencia de un sujeto social mayor, mucho más ciudadano del hoy, integrado en la modernidad, un sujeto más empoderado. Si vamos a comparar de personas mayores que simplemente se referían a sus tiempos, en tiempos pasados, ¿no?
Entonces acá yo prácticamente tengo mis dudas respecto a esto de la nueva longevidad porque no podemos desnaturalizar los, eh, los conceptos, ¿no? O sea, entonces, me parece, si tú dices longevidad y lo primero que vas a poner ahí es que no es vivir más, entiendo además que las personas longevas, también en diversos estudios, que las personas longevas tienden a ser bastante independientes y ser relativamente saludables, siempre. Entonces, ¿qué cosa está aportando esta nueva longevidad? Esa es mi pregunta. Muy bien. Sí, yo aquí, Luigi, a ver, no sé, de pronto también voy a Sí, tener como, acá hay interrogantes por ajá, resolver. la, Bien. la, la postura mía. Yo entiendo que nosotros generamos expectativas de vida promedio. Entonces, Ajá, regreso a tema. Guatemala, 70 claro. años. 70, Ujú, 72 años. Vamos. El que rebasa esa edad ujú, inicia a entrar en este grupo de longevidad. Y la nueva longevidad, que es lo que promulgan muchos grupos de personas mayores, porque lo he escuchado, sí, es el hecho de que son más autónomos, más productivos, claro. más participativos, más es a lo que ellos van. Porque Sí, antes la persona mayor vivía más de ese promedio de vida, el que tenía esa expectativa, pero siempre estaba en cuatro paredes, estaba en el núcleo social esa es cercano, otra cosa, en el sí, círculo. Pero ahora la nueva longevidad salió y ahora las personas mayores salen a bailar zumba, se reúnen a claro, bailar marimba en los parques, van de turismo, ya hay ahora colectivos de turismo adaptado y se mueven, sí, tienen grupos de amigos, hacen chats, tienen Zoom, platican, hacen rosarios, leen libros, leen Biblia. O sea, la nueva longevidad para mí, Luigi, lo entiendo dentro del constructo social que yo tengo sí, acceso en mi contexto, es a esa parte de la sí, persona que rebasa esa edad media, pero con mayor participación. Entonces, eso es lo que genera, porque muchos no hacen tanto hincapié en autonomía, pero sí en participación. Y hoy por ajá, hoy ves uso de redes, economía plateada, producción, emprendimiento, o sea, encuentras ya todos estos claro, componentes en esa nueva longevidad. Ahí es donde yo lo veo, pero de pronto claro. estoy errado. Sí, con respecto a esto, eh, sí, o sea, lo que yo voy es que el concepto que yo tengo de longevidad, ¿no es cierto? Lo contrasto porque mira, yo he escrito sobre el tema del cambio producido dentro de lo que es el grupo de edad de persona mayor. Yo lo he experimentado en estos años, siempre he estado pendiente de ese cambio definitivo, cómo se han empoderado las personas mayores, la tecnología y todo lo demás. Ujú, Y definitivamente hay un nuevo escenario ahí. O sea, la cosa ha cambiado, ha cambiado. Entonces, ahora, lógicamente, a este cambio se le ponen ciertas etiquetas, ¿no es cierto? ujú, Y esas etiquetas son las que se difunden constantemente como con los carteles, ¿no? Eh, claro, entonces la nueva longevidad sería justamente ese cambio que se ha dado, ¿no es cierto? Eh, pero lo único con lo cual yo tengo alguna discrepancia es que no debería, yo creo que debería decir así, ¿no? El, digamos, la nueva gerontología o la nueva longevidad, perdón, debe ser, vamos a ver cómo, no, yo me refería justamente, allá, que no solo es vivir más, sino mejor. O sea, no decir, no es vivir más, sino mejor, sino decir, sí, o sea, o sea, no negar de plano, ¿no es cierto?, que no es vivir más.
¿Por qué yo digo esto? Porque me parece también, y eso creo que también hay indicadores, me parece de esto, de que la humanidad está viviendo cada vez, su expectativa de vida sigue aumentando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí se está dando eh, una mayor longevidad a nivel global. Es decir, las personas están viviendo más. Y esa es la única cosita, porque después lo demás, todo está bien. O sea, yo estoy de acuerdo totalmente con esa visión. Yo he escrito ya sobre ese tema también, de esa transformación que se ha dado. Y la cuestión es el letrerito que le ponen. Ahí está nada más. Ahora vamos a entrar al lenguaje con precisión y sin ambigüedad. El lenguaje sí importa, eso hay que destacarlo bastante. Es decir, así, el lenguaje sí importa. Entonces, es clave para comunicar los contenidos gerontológicos de manera precisa, honrando a lo que decimos que es una ciencia que a veces no la respetamos como tal. Los términos coloquiales no corresponden, ni tampoco términos ambiguos, a veces polisémicos, o sea, un montón de significados, con significados diferentes en cada país, y aquí no se trata tampoco de lo que a mí me gusta, como a veces escucho, a veces dicen así, a mí me gusta, es una palabra bonita, y se deben respetar los acuerdos internacionales. Ahí no hay eufemismo, solamente términos correctos, porque también con esa categoría de eufemismo quieren bajar el nivel, ¿no? De decir, es un eufemismo, como diciendo, pues, ¿no? Cuando uno decide no, es un término correcto. Para incorporar nuevos términos, no se debe improvisar, se necesita un estudio etimológico, justamente para evitar estas ambigüedades o estas imprecisiones. Uno tiene que ver si hay la necesidad de un nuevo término, se tiene que estudiar de manera etimológica, ¿eh? Así se evita las ambigüedades y así vamos también en pos de una universidad, la universalidad de un lenguaje profesional de la gerontología. Adelante. Sí, definitivamente. Yo creo que debe ser de mucha responsabilidad, Luis. Cada término que acotemos, cada Eh, punto que nosotros vayamos a difundir y tiene que ser pues ahí sí, analizado por todas las aristas y como tú has dicho muchas veces, Luigi, no mm, solo por personas mayores, sino por personas en edad media, por personas en adulto temprano, adulto inicial, o sea, joven, porque pues lo importante que debemos manejar del término es que ahí sí que en realidad describir, conceptualizar y estar mm. bajo el sentir del grupo social y de la humanidad como tal, que va a ser a quien hagamos el referente del contexto y del término. Entonces, seamos claros en hacer ver a todo el que tiene en sus manos el poder de publicar, de desarrollar, de conceptualizar algo, que lo haga en realidad bajo, de nuevo, y lo que hoy tocaste, esa vista, opinión compartida y todas esas acciones que sean en realidad de, de una validación, de una tropicalización y Ajá, eso, validación. validación real y muy real todo lo que estemos trabajando. Ahí me quedaría, Luigi. Bien, las ideologías no pueden reemplazar a la ciencia. La honestidad intelectual es reconocer los hechos comprobados, ¿ya? O sea, verdades con sustento y no pretender retorcer la realidad por una cuestión de conveniencias. Yo recuerdo muy bien a un gerontólogo que
se comunicó conmigo y me dijo que lo que yo decía era muy peligroso. ¿Por qué? Porque yo le decía, no, que lo que estás diciendo tú es peligroso porque hay que ver que las políticas públicas que ayudan a las personas mayores, y tú estás diciendo que hay muchas personas mayores que están en perfectas condiciones. Entonces, esta persona estaba dando a entender que él consideraba que había que acomodar, ¿no? La realidad para que no sea, no pueda ser algo inconveniente, algo así. Entonces viene el temor a ser considerado edadista o ser malinterpretado. Entonces usas mentiras convenientes, ese que yo digo, ¿no? Que se ajustan a algo que pueda ser fácilmente aceptable. Y sabemos nosotros, Karina, yo estoy seguro que sí, que la verdad científica no tiene acomodo. No tiene nada que ver con cuestiones ideológicas, filosóficas, ni nada. Cuando hay una cuestión que es incontrastable, que es imposible que todas las personas a los 60 años van a estar en las mismas condiciones, eso lo sabemos. Es algo demasiado elemental, ¿no es cierto? Entonces, eso es verdad científica. Y por lo tanto, tú no puedes decir que una persona de 60 años para arriba, todos son vulnerables, todos necesitan ayuda, entonces eso es un tema también importante. Adelante, pues. Sí, Luigi, definitivamente no podemos trabajar con ninguna, ahí sí que ideología. Las ideologías sirven para que nos creemos dudas y preguntas. Ujú. Esto nos debe conllevar luego a buscar, ahí sí que la información veraz, y esto luego ya nos debe llevar a contrastarla y sobre eso entonces ya nosotros podemos compartir y generar información. Pero la ideología al final es eso, de que yo pues solamente tengo como un imaginario y un ideal, pero no es en realidad lo que se está viviendo y se necesita. Entonces sí es fundamental la responsabilidad en no generar en base a un sueño, al superhéroe de la película, a la persona de la novela, al que me da un medio como una parte ideal, sino hacerlo con personas reales como corresponde. Ujú. El cuestionamiento de la vejez. La vejez como constructo social llegó a un punto insostenible, y lo voy a decir también por el hecho de que el mismo cambio que se ha producido dentro de digamos, la colectividad de personas mayores, la misma realidad, yo creo que está en contra de este constructo social, porque está construido ¿sobre qué? Está construida sobre la edad cronológica, que no es una referencia cierta de nivel de envejecimiento de una persona. Por una simple cuestión lógica, el constructo se desploma. La heterogeneidad del envejecimiento deja sin piso eso de iniciar al mismo tiempo. Todos se llaman etapa de la vejez a los 60 años. Pero ¿qué característica común puede haber en un grupo tan diverso? Además, cada etapa reúne ciertos marcadores o características de cada una de ellas en todas las etapas de la vida. Hay heterogeneidad y por simple lógica concluimos que eso que llaman vejez se inicia en edades distantes, en edades distintas en cada persona, y por tanto debería estar vinculado a nuestra edad biológica. Adelante, Karina. Su micrófono de Sí, es que fíjate que tengo problema de la señal. Ah, ya, está bajando. Ya, No, lo que pasa es que me estoy quedando con poquita carga, pero ahí voy, Luigi. ya. Sí, definitivamente van de la mano. O sea, eso es una situación en la cual nosotros, yo creo que más que edadismo, es esa negación Ujú. a lo que en algún momento puede generar eh, como una situación
de pérdida de capacidades, de pérdida, o sea, como el edadismo viene a demeritar la parte del funcionamiento, de la participación de la persona, entonces entramos en la idealización para que eso no pase, ¿verdad? Como que viniera a contrarrestar la balanza y lo hacemos, pero ninguna de las dos condiciones van a reflejar en realidad la condición de una persona mayor, ¿verdad? Entonces, sí son dos enemigos de la valoración, de la verdadera evaluación y por sobre todo de el incluir de una manera digna, participativa y real a la persona mayor bajo su capacidad funcional individual, porque eso es, entonces vienen a ser un choque que al final, regreso a lo que te decía, que vienen a ser barreras, dejan de ser facilitadores para una participación y se vuelven barreras porque van generando varios bloques que debe ir sorteando la persona mayor para poder al fin salir y llegar a donde quiere estar o desea participar. ¿sí? Edadismo e idealización de la mano. Motivar con verdad, con expectativas reales, es lo que debemos hacer. No idealizar. La idealización es dañina, afecta el sentido de la realidad, perjudica la visión que enfrenta los problemas. En ese sentido, va de la mano con el edadismo. Yo creo que decir verdad y expresar lo real es de alto nivel de responsabilidad para cualquier profesional. Es decir, yo creo que el tema de la motivación es un tema, como podemos decir, que va a estar presente siempre, siempre una persona tiene la capacidad para motivarse a uno mismo, ¿no? Para la automotivación. Y hay personas que también, tal vez por cuestiones que tienen que ver con su vida, que ha tenido algunas dificultades, puede necesitar la ayuda de una amistad, de alguien, pero la idea es que nosotros, cuando nos dirigimos a un público ya muy heterogéneo, porque ahora ya hay personas de todas las edades en las redes sociales, entonces no podemos decir, no podemos motivar a las personas con cosas fantásticas, irreales, exageradas, ¿no? Sino hacerlo simplemente con verdad, porque al final de cuentas, la realidad puede tener muchas cosas negativas, pero también hay muchas cosas positivas. Y no es necesario tampoco exagerar en ese sentido. Yo particularmente me preocupa que se llegue a unos altos niveles de idealización y a mí me parece que eso es bastante dañino. Adelante. Gracias. Sí, Luigi, definitivamente mucho de lo que va a permitir que una persona mayor se mantenga de una manera eh, mejor en condiciones generales es con los apoyos. Y justo las redes que vamos a desarrollar, todo lo que al final venga y sume en la vida, tanto como para sentirse que hay alguien que le entiende y que está viviendo una condición similar y luego hay alguien que le puede dar la mano y jalar o sentirse importante porque le puede dar la mano a otro. Esa pertenencia, esa parte de soporte, esa red que vincula iguales es una red muy importante y eso es fundamental porque en la medida que fortalezcamos esas redes, justo van a permitir, y hay una ciudad eh, que leía yo el otro día en Canadá, creo que es, no estoy segura el lugar, en la cual toda la comunidad está dada por personas mayores, porque es como están desarrollados y justo cada uno apoya el emprendimiento de otro, cada uno promueve el de otro y con todos los roles se van empatizando y se van promulgando acciones para ese desarrollo global y avanzando juntos. Y yo creo que eso es bien importante que a nivel de nuestras comunidades lo desarrollemos porque es la única manera en la que no vamos a dejar
desfavorecido a nadie, aunque en su núcleo familiar no tenga redes de apoyo, en el núcleo social. De esa manera vamos enfocando y vamos dando ese soporte que es muy importante para todos y todas. Bien, el enfoque preventivo. Los estados hablan de prevención, aun cuando su política pública sobre envejecimiento solo se aspecta en personas mayores. Un enfoque preventivo real debería abordar el proceso de envejecimiento de la sociedad, manteniendo la política pública, lógicamente, para las personas mayores. Me parece bien. Ahora, entonces la crítica no está en que haya una política pública para personas mayores, sino en que además debería haber un- una política pública sobre el envejecimiento de la población. Y esto podría incidir sobre todo en la educación y también, ¿por qué no?, en la investigación científica, aunque en nuestros países está muy difícil eso, pero bueno, eso es lo ideal. Ahora, promover cultura gerontológica en todos los niveles educacionales. Las etapas previas de la vida influyen una sobre la otra. Por eso es que tenemos que ser preventivos, ¿no? Si no fomentamos condiciones y estilo de vida saludables, no somos un estado preventivo, sino de los que les gusta solamente apagar los incendios. Hay que decir la verdad. Bien, estamos en... Definitivamente, Luigi, acá estoy de acuerdo contigo, que nos hace falta mucho el trabajo preventivo a nivel general, a nivel de cada uno de nuestros países, para que tengamos un enfoque en realidad. Y no es de prevenir el envejecimiento, no es de prevenir eh, ahí sí que el avance de los años, sino el enfoque en realidad es el cuidado general, tanto de alimentación, dieta, hábitos, todo lo que va a conllevar a tener una condición de transcurrir de los años con salud y calidad de vida. Entonces, si nuestros países tuvieran políticas enfocadas a la calidad de vida, la funcionalidad que todos nuestros grupos de personas que están pasando de los 60 a 70 años sería funcional, incluidos, participativos y con calidad de vida. Pero esto debemos arrancarlo en los 30. Justo hemos hablado que ya en los 30 es donde ya hay no una sustitución completa orgánica. No olvidemos el bio, dices tú siempre, y es cierto, porque Claro. es a los 30 donde el bio empieza ya a tener cambios de no sustitución total de cualquiera de la parte funcional y orgánica de la persona. Es ahí donde tenemos que empezar a intervenir, porque cuando empezamos a hacer intervenciones después de los 50, después de los 60, lamentablemente perdimos 15, 20 Ya, años de vida donde no, pudimos haber tenido un adecuado cuidado. exactamente. Estamos de acuerdo entonces en eso. Exactamente. Comunicar la heterogeneidad y el envejecimiento. Este es un tema, aparentemente, es un tema, a muchos les parece algo fácil, pero más bien yo lo veo bastante difícil para muchas personas, porque la manera como se expresa, o para expresar esta digamos, heterogeneidad, se complica muchísimo. Y yo escribí esto: internalizar la visión holística de la gerontología implica comunicar adecuadamente esta visión, para de este modo lograr transmitir la diversidad que implica el envejecimiento. Y esto no parte de una palabra mágica, entre comillas, que te sirva como muletilla, sino de cómo estructuramos nuestro mensaje, nuestro, la estructura de nuestro discurso. Esa heterogeneidad se expresa cuando no generalizamos indebidamente y cuando somos debidamente específicos. De otro modo, ninguna palabra mágica te va a servir. Y eso lo digo, ya sabes por qué, por el tema de las vejeces, ¿no? El tema, lamentablemente, el término vejeces, lo entiendo, o sea, lo comprendo por qué quieren decirlo, yo lo comprendo, pero cuando yo soy una persona que considera muy importante
la cuestión del lenguaje, la pulcritud del lenguaje. Cuando yo he investigado esta palabra, me encuentro que es un término de origen edadista, que existe ya hace siglos de repente. Y hay miles de oraciones de prueba que puedes encontrar en Google. Y entonces yo digo, la cuestión de manifestar esa heterogeneidad, ¿no? Esa diversidad, parte simplemente de cómo estructuramos nuestro discurso, o sea, cómo nos expresamos, ¿no? Siendo también muy específicos. Por ejemplo, si sabemos que las personas mayores no son iguales todos, entonces no voy a venir yo a ofrecer, poner un artículo que dice, esto es ideal para personas mayores. Pero cuando tú vas a entrar a leer el artículo, te vas a encontrar de que en realidad no es para todas las personas mayores. No necesitan esto. ¿Y entonces por qué? Porque siempre tenemos todavía ese edadismo que tiene que todavía no lo quitamos de nosotros. Esa es la verdad. Entonces, esa heterogeneidad todavía no ha sido internalizada debidamente y entonces esos son los problemas que ocurren. Ujú. Sí, definitivamente, Luigi. Todavía esa sombra, ese fantasma del edadismo es muy concreto todavía. Existen mucho en acciones, en comentarios, en chistes, en bromas, en todo lo que vemos. La parte edadista todavía tiene mucha raíz. No hemos logrado avanzar ese escalón. Ese escalón todavía está ahí y pues ya lo intentamos ir como pasándolo cuando empezamos a ir teniendo un poco de conciencia. Sin embargo, sigue siendo todavía una base y cuando pues de pronto nos sentimos ya con la soga al cuello de no saber cómo definir algo tan heterogéneo, pues entonces empezamos a ponerle adjetivos que al final no son los correctos o agregamos conceptos que no son los idóneos y pues al final volvemos a caer en ese hoyo negro del edadismo que todavía sigue siendo algo que es un reto a avanzar y es una oportunidad grande para muchos de ir enfrentándolo y de dar de verdad aportes concretos en donde salgamos ya de todo este bloque de acciones edadistas que seguimos haciendo. Problemas en el trabajo promotor. Un problema esencial es reconocer la singularidad en un grupo de edad mayor. O sea, las notables diferencias entre cada persona resultan una tarea compleja para el trabajo promotor. Quieres promover un taller y vas a encontrarte que las personas mayores son totalmente diferentes. No hay un taller adecuado para las personas mayores en general, ya que algunos tienen otros gustos, otras necesidades. Algunos tienen ciertos niveles de funcionalidad muy alto y tal vez esos talleres no les sirven y otros menos, o que simplemente no les interese. Puede que haya personas que no les sea nada útil el taller. Entonces, para promover en red, yo pienso que y también esto lo agrego, este es un agregado ya, ¿no? Para promover en red hay que utilizar de preferencia las fotos de los mayores de la región, país, no usar estereotipos de ningún tipo, no uses lemas muy repetidos, idealizantes ni paternalistas. O sea, acá hay dos temas, ¿no es cierto? Uno, de que el trabajo de una persona que promueve las actividades de, de un grupo de personas mayores no es una cosa tan simple como se cree. ¿Ah? Que voy a hacer mi taller y después no. Te vas a encontrar con una complejidad muy grande cuando te enfrentes a un grupo de personas mayores que son diferentes gustos, de diferentes necesidades, apetencias, en fin, es muy distinto. Muy bien, estamos en la penúltima. Ya casi llegando, definitivo, Luigi. Cuando nosotros nos metemos a hacer un trabajo promotor, debe ser con conocimiento, con liderazgo y un liderazgo positivo,
Sí. con enfrentar y saber todos los retos que toca ir venciendo y por sobre todo con mucha responsabilidad, Luigi, porque no es nada más de, ay, yo los junto, yo voy a hacer una actividad, yo les digo y ahí nos vamos, no es a rajatabla, debemos estar bien empapados, debemos estar bien conscientes y con toda la responsabilidad de lo que estamos abordando y de a quiénes y cómo los estamos empoderando para que en realidad lo que venga sea sumar a la vida de todos, ¿verdad? Ujú. Oye, se me pasó por aquí, a ver un ratito. Ya. Sí, efectivamente, eh, vamos a ver, sí. Sí, el profesional suele incurrir inconscientemente, ¿no? En el edadismo al no comprender a las personas mayores en su ser único y con su propio sentido de responsabilidad, al considerar que toda persona mayor necesita apoyo o ayuda y subestimar sus fortalezas que pueden ser sobresalientes. Voy a leer la dos ya, esta la siguiente. La diversidad en la edad mayor no es internalizada. Ese es el problema. Si bien es muy elemental o básico el conocimiento de la diversidad en las personas mayores, es algo demasiado lógico, diría yo, muchas veces descubrimos que no se internaliza ese concepto y por tanto solo se asimila muy superficialmente. Por tanto, se cometen errores, se generaliza inconscientemente. Y entonces, ahora sí vamos a entrar a la última, sí, aprender del contrario. El campo de estudio del envejecimiento humano es muy amplio y hay muchas teorías, nociones, postulados, hay posiciones encontradas y excluyentes, hay quienes no se centran en las personas mayores en sí, sino en el proceso de envejecimiento, estudiando las posibilidades de ralentizarlo, promoviendo una longevidad saludable, entre comillas, claro, y en la posibilidad de frenar el envejecimiento, que conocen la epigenética, tratan de reducir la edad biológica con la ayuda de tratamientos. Muchos rechazamos la postura radical anti-envejecimiento, pero hay investigaciones interesantes, por tanto hay que separar la paja del trigo y encontraremos de todo, desde pseudociencia pero también habrá trabajos interesantes y valiosos que debemos abordar sin ningún prejuicio. Es decir, hay que comprender la lógica de las posturas que son contrarias a nosotros. De esa medida podemos refutarlas verdaderamente adecuadamente. Si nosotros tenemos demasiado prejuicio, entonces no vamos a encontrar nada de bueno en ellos. No vas a rescatar nada, ¿te das cuenta? Y esto es para mí un tema muy interesante. Con esto ya terminamos por ahora, porque vamos a tener todavía, nos ha quedado todavía material para otro día. Excelente, Luis. Sí, porque es todavía muy... Sí. Tu último comentario ya para el cierre, ¿no? Luigi, definitivo, en la vida todo suma y justo aprender del contrario es importante porque muchas veces también cuando se genera un contrario es porque hay otro punto de vista, es otra arista. Y Ujú. cuando nosotros tenemos esa visión en la de conocer por qué existe esa otra arista, por qué existe ese tema, por qué esa visión, todos tenemos un pedacito de la verdad y cada uno vamos aportando y vamos a ir ahí sí que generando ese sumar y desarrollo de la ciencia, del conocimiento, al tener en cuenta todas las opiniones. Y siempre que vamos a analizar lo que un contrario tiene de concepto, de tema, crecemos porque vamos a aprender de pronto cómo nos debe estar y dónde no debemos dejar conceptos y acciones, pero a veces enriquecer los que tenemos porque hay algo que también está siendo valorado, también es importante. Entonces, yo creo que en este mundo, en la manera en que todos vayamos integrando y cada uno vayamos aportando y sumando, pues repito siempre, ese colectivo de personas mayores que debe ser acompañado, debe ser asistido, debe ser
en algún momento cuando lo requiere, pues cuidado, cuando el cuidado es parte de su entorno, pues que sea de la mejor manera, con dignidad, segura, con conocimiento, pero por sobre todo oportuna, ¿verdad? Que llegue en el momento preciso y no después, para que las acciones siempre lleguen a sumar a la vida de todos. Ahí sería mi comentario final, Luigi. Muchas Muchísimas gracias. gracias a mi amiga, la doctora Karina Rodríguez. Y bueno, como siempre, los datos. Este tema, mejor dicho, esto continúa, por si acaso. Esto lo vamos a pasar para el sábado, porque todavía queda bastante material. Porque lo que pasa es que estamos haciendo una revisión de todo el escenario gerontológico y eso era más amplio de lo que yo pensaba. Bien, entonces, el día de mañana tenemos la participación de la doctora Isolina Dabove con la promoción y protección de los derechos humanos de las personas mayores ante la ONU. Muy importante la conferencia que va a realizar la doctora Isolina Dabove mañana. ¿Ya? Entonces, después tenemos el día jueves entornos amigables para las personas mayores con la participación del licenciado Richard León. Este es un tema también muy importante para la unidad de salud. El lunes 21 tenemos el evento anual de actividad física en la persona mayor con la participación desde Argentina con la magíster Silvia Maranzano, la doctora Gladys Renzi y va a haber también un pequeño tributo al profesor César Taramona, justamente por ese día de la actividad física. Y bueno, y otro tema que ya está también programado es el día 2 de mayo, que es beneficios de la mascoterapia con personas mayores, a cargo de Karin Nervola, no tengo el nombre aquí ahorita, pero bueno, lo importante es que continuamos todavía con estos importantes revisiones sobre el escenario gerontológico con la doctora Karina Rodríguez. Definitivamente tenemos que continuar la próxima vez. Y también es un saludo también a la señora Luz Chávez, que ya no la veíamos mucho por acá, así que me da mucho gusto nuevamente que esté también participando en los programas. Muchas gracias. Entonces ahora sí nos despedimos.